¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de CENIT, una coproducción entre el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y el periódico Cambio de Michoacán. El día de hoy vamos a platicar de un proyecto que están elaborando desde el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, que tiene que ver con el carbón vegetal en diferentes facetas, en diferentes aspectos, y para ello hemos invitado el día de hoy a la doctora Tuyeni Moampamba. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida. Muchísimas gracias. Y platíquenos, ¿en qué consiste este proyecto que están desarrollando desde el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas? ¿Hacia dónde dirige sus principales objetivos? Bueno, como objetivo, mucha gente no sabe de qué se trata carbón vegetal, de dónde viene, qué tipo de bosque produce este tipo un producto que usamos casi todos los días. Entonces, este proyecto, el objetivo grande es entender un poquito más de dónde viene carbón vegetal, quién lo produce y qué tipo de impacto podría tener sobre el ecosistema en donde se produce. Hoy día es representativo el uso de carbón en nuestro país, es decir, todavía se requieren muchas toneladas de este material para, por ejemplo, para cuestiones de alimentación, de preparación de alimentos en el ámbito rural. Uno pensaría quizá desde las ciudades que el carbón ya no se usa tanto. ¿Qué tanto se llega a usar el día de hoy en México? No, es increíble, sí, tienes toda la razón que normalmente asociamos una ciudad con uso de electricidad y gas y no tanto en combustibles más tradicionales como carbón vegetal o leña. Pero casi todo usamos carbón vegetal para carne asada, para los fines de semana, pero también para cocinar algunos tipos de comida, como frijoles y cosas que necesitan un tipo de comida un poco más largo, que implica gastos más grandes para consumo de gas o de electricidad. Entonces, hay muchas casas todavía hoy aquí en el centro de Morelia que ocupan y usan carbón vegetal para cocinar en sus casas. Pero la gran mayoría es uso por negocios o por restaurantes como Pollo Loco y aquellos que producen que tiene una comida. Parrilla, vaya. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, la mayoría de consumo es ahí, pero todavía hay un consumo bastante grande en los hogares también. Correcto. Y bueno, para generar carbón vegetal, ¿cuál es el proceso? Es decir, tenemos un bosque que produce determinados tipos de madera que después lleva a su vez un subproceso. ¿Cómo obtenemos esa bolsa que encontramos en el supermercado que usamos justamente para la carne asada? ¿Cómo se llega a ello? Bueno, empieza primero con un bosque y normalmente y casi siempre es un bosque de encino, en el caso de Michoacán. Y entonces en esos bosques de encino se corta la madera en pedazos que son más o menos este tamaño y se los arreglan en una manera, en un túnel más o menos, uno sobre el otro en una manera muy especial y distinta, y después se cobra con tierra y un poco de pasto y se hace como un horno. Entonces, al fin del día es un horno en donde se intenta de controlar cuánto oxígeno, aire está en este horno para asegurar el proceso de cambiar la madera a carbón. Y después de 2 semanas o 21 días, dependiendo del tamaño del horno, esta madera se convierte a carbón vegetal. Lo quitan, lo meten en bolsas y lo venden al intermedio, que lo lleva a Morelia, donde está empacado en bolsas. Normalmente estas bolsas son aquellas que compramos en la tienda de esquina, no son aquellas que encontramos en los supermercados. Los de supermercados vienen de Chihuahua y muchas veces hasta de los Estados Unidos. Ahora bien, hablamos de bosques que son necesarios para convertirlos a carbón vegetal. Esto, desde luego, debe implicar un impacto medioambiental. ¿Qué tan importante, qué tan grave es que el uso de carbón vegetal nos puede estar representando un problema en términos de impacto medioambiental? Muy buena pregunta. Sí, es justamente lo que nos interesa a nosotros también, y no solo nosotros, pero también al gobierno, ¿no? Porque no sabemos todavía exactamente lo que implica. Por supuesto, el hecho que tenemos que cortar un árbol, la reacción debería estar mal.
Pero lo que estamos viendo, al menos en el sistema que estamos estudiando aquí en Michoacán, es que los árboles se rebrota y se rebrota muy rápido. Después de 8 hasta 15 años, ya el árbol está listo para aprovecharlo otra vez. Estamos trabajando con carboneros que están trabajando en el mismo lugar desde hace 50 años. Y parece que el impacto en el sentido de árboles y biomasa no es tan grave, pero sí este sistema no es igual como un sistema de un bosque nunca tocado, ¿no? Entonces sí, es un sistema degradado, pero no es deforestación como habíamos pensado al principio. Correcto. Entonces, ¿dónde se encuentra la problemática medioambiental? Tal vez en el uso del carbón vegetal. Sabemos, por ejemplo, que las personas que cocinan con leña, con carbón, a la vuelta del tiempo pueden exponerse a enfermedades de índole respiratoria, por ejemplo. Sí, hay dos tipos de impactos ambientales, ¿no? En el sentido de que, en términos de ecología, sí implica que todos estos bosques no regeneran muy rápido y además regeneran en una manera muy diferente que bosques naturales. Entonces no son bosques naturales, tienen menos biodiversidad y aportan menos biodiversidad de fauna y otros bienes, ¿no? Otros cosas que esperamos de un bosque. Entonces sí, eso es un impacto ambiental porque no es el mismo bosque que un bosque desarrollado de manera natural, sí, ¿no? Sí, exactamente. El otro impacto es que sí, el trabajo de hacer carbón vegetal no solo es duro, pero sí implica mucho humo, mucho particular que uno tiene que respirar. Entonces, más que nada, no es tanto el uso de carbón vegetal que es un daño de salud, es más la producción. Porque el uso de carbón vegetal, realmente lo que nos gusta de carbón vegetal no tiene humo. Entonces, muchas veces lo veamos como una mejora en la calidad de vida cuando uno cambia de leña a carbón vegetal, porque baja la cantidad de humo que está en la cocina. Entonces, sí, en comparación a gas, por supuesto, es mucho carbón vegetal es peor en el sentido, pero muchas veces no estamos sobre la estufa, el momento que ya está bien el calor del carbón, ya no está emitiendo gases o cosas que son peligrosas para la salud de la persona que está cocinando. ¿Cómo funciona la industria de los carboneros? Me hablaba de ellos a nivel de una industria que produce, que está de alguna manera aportando los materiales necesarios para que los restaurantes, para que los hogares cuenten con este insumo. Pero ellos están organizados, están funcionando como otros productores, pienso, por ejemplo, en los que se dedican a cultivar alguna variedad de frutas u hortalizas. ¿Los carboneros están organizados? No, los carboneros son, la verdad, gente que normalmente no tienen derecho a terrenos, no tienen sus propios terrenos, trabajan de una manera muy individual o con su familia. Entonces, la extensión de organización es solo entre una familia, una unidad familiar. Tienen contratos informales con el dueño del predio en donde están produciendo y cambian según la disponibilidad de madera para hacer carbón vegetal. Entonces, no hay una organización atrás entre ellos. Trabajan directamente con un intermedio y el intermedio trabaja con varios carboneros. Y lo que sí es importante decir es, entonces, todo este proceso, todo ese sistema es clandestino, claro. porque sí es muy difícil que
por no ser los dueños de los terrenos, entonces no pueden meter estos terrenos bajo de programas de manejo. ¿Existen de alguna forma regulaciones para la producción de carbón vegetal? Pienso, por ejemplo, en una norma oficial mexicana, en alguna regulación emitida desde Semarnat o desde otras instancias, alguna ley de protección ambiental. ¿Hay algo que de alguna manera contribuya a regular la forma en la que se produce carbón vegetal en México? Sí, sí hay. Y estamos trabajando en esto porque está demasiado, no refleja lo que realmente pasa en el campo. Solo 2% de los carboneros en México están regularizados porque el proceso es demasiado complicado, muy difícil entender exactamente lo que implica y la situación en el sentido que el carbonero no es el dueño del predio, entonces también implica que es bien difícil que estos programas lleguen al carbonero, ¿no? Porque primero el dueño tiene que estar de acuerdo tener o meterse en estos programas, pero no le conviene. El precio del carbón es demasiado bajo para todos los gastos que implica estar regularizado. Ahora, el estudio que llevan desde el Instituto de Investigaciones, ¿cuál es el objetivo final que persigue? ¿Qué resultados está buscando en términos de beneficio? ¿A quién se dirige? ¿A los productores, al usuario, a la protección medioambiental? ¿Como para dónde se orienta? Nosotros queremos generar información que sirve tanto para el gobierno, para saber cómo cambiar las normas que existen, para que sean mucho más accesibles a los carboneros. Pero también ahora hemos trabajado con muchos carboneros y nos da cuenta que por la situación en que se encuentra, es bien difícil tener control del precio, porque no están reconocidos por el gobierno, ¿no? Por el gobierno no existe, ¿no? Porque no están registrados, todo lo que están haciendo está bajo de la luz del gobierno, por decirlo así, ¿no? Y entonces sí, nos interesa mucho generar información que sirve tanto para el gobierno, para saber entonces cómo podemos reformar el sistema que existe para que sea mucho más fácil producir carbón bajo en plena luz, por decirlo así. Claro, de alguna manera volver formal el sector, dotarlo de los recursos necesarios, quizá programas de inversión, de modernización tecnológica, una serie de factores que inciden en en el crecimiento y en la sostenibilidad de una industria, ¿no? Sí, exactamente. Estamos midiendo el rendimiento de estos hornos y realmente, según nosotros y todos los estudios que hemos hecho, no estamos tan interesados en la parte tecnológicamente porque estos hornos con carboneros que realmente es su trabajo día por día, tienen mismo rendimiento con uno de los mejores digamos hornos industriales. Sí, entonces es más que nada es esta brecha que existe entre los productores y la formalización del sector es lo que nos interesa más y generar información para saber en cuál caso podemos decir que sí es sustentable la producción o no es y qué tipo de cambios son necesarios para que sean más sustentables. Correcto, doctora Amoampamba, le agradecemos mucho su visita aquí a CENIT y estaremos al pendiente de los resultados de este proyecto en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes. Y a todos ustedes nos vemos en la próxima emisión de CENIT.